aquí a Espacio TV en Emprender con Vero, un lunes más donde traemos a los expertos para que nos platiquen de temas para todos los emprendedores. Yo soy Vero Álvarez y mi misión es traer a las mentes brillantes, líderes, académicos, psicólogos, empresarios, emprendedores, para entrevistarlos y que nos den toda la información que necesitamos los emprendedores y que nuestro camino sea muchísimo más fácil y más poderoso y que nuestro negocio tenga muchísimo éxito. Para ello, pues nos dan todas las herramientas para que nosotros las podamos aplicar. Y el día de hoy, para ello, tenemos a un invitado de súper lujo, que es el psicólogo clínico Ever Cueto, que nos va a platicar de por qué las emociones nos están frenando en nuestro negocio y en muchas ocasiones no nos damos cuenta porque el miedo a emprender, la concepción que tenemos sobre el negocio, sobre el dinero o el autosabotaje, todo lo que tenemos que saber como emprendedores en cuanto a las emociones, el día de hoy nos lo va a platicar Ever. Ever, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento, un poquillo nervioso. Esto es algo Sí. así como muy nuevo, pero muy contento de estar aquí y pues vamos a platicar. Ay, claro. Ever, ya lo comenté que tú eres psicólogo clínico, pero antes de iniciar, en tu caso, porque la verdad es que tener un psicólogo es sumamente importante, se los digo por experiencia, a alguien que podamos ir, que nos dé una terapia, no solamente en emprender, sino en la vida diaria. ¿Dónde te podemos encontrar? Por favor, nos puedes decir tus redes, tu teléfono. Claro, pues bueno, mi nombre es Ever Eduardo Cueto García. Me pueden encontrar en Instagram como Ever Eduardo Cueto García, psicólogo. También a mi número de celular, 8711 153838. Tengo mi consultorio en Avenida Niño Obrero 1558, ahí en el núcleo de especialidades Chapalita. Ahí también me pueden encontrar y pues con mucho gusto atender a cualquier persona que se acerque a solicitar un psicólogo ahora sí. Claro, estás ubicado entonces en Chapalita. De cualquier manera, voy a dejar en todos los videos, en el de hoy y en todos los posteriores de esta entrevista, los datos de Ever para que si quieren lo contacten. Ever, me metí a tu Instagram y en el Instagram vi una descripción que tú pusiste y dice, el cerebro y las emociones crean barreras que nos protegen de lo que hemos sufrido antes. Por ejemplo, si tuvimos un caso de abandono o fracaso, la parte que experimentó ese trauma responde de maneras desadaptativas, como aislarse, generalizar y actuar desde un temor de nuevo abandono. Bueno, ahorita nos lo vas a explicar, pero desde tu experiencia y basado en esto que yo chequé en Instagram, que tú hiciste un post hace tiempo, ¿cuál es el error emocional o la creencia más irracional o más común que ves en las personas que intentan emprender algo o iniciar algo? Bueno, hay un montón de situaciones, errores, pensamientos, emociones que pueden detener a alguien que quiere comenzar a emprender. Uno de los más comunes que he visto, yo generalmente trabajo con diferentes tipos de pacientes, pero cuando llegan por un tema de emprendimiento, uno de los errores más comunes es la fantasía. Y ahí te voy a explicar un poquito a qué me refiero con eso. Haz de cuenta que está el mundo a nuestro alrededor y nosotros en nuestra mente proyectamos una visión de ese mundo. Por ejemplo, imagínate que estás súper enamorada y te hizo caso además, ¿no? Sí te contesta los mensajes, te dice que estás muy bonita, te lleva flores y tú estás enamoradísima del sujeto. En ese momento hay un montón de emociones en tu cabeza, en todo tu cuerpo, sustancias, hormonas. Entonces te levantas por la mañana y el mundo es hermoso, los pajaritos cantan, te asomas por la ventana de tu departamento, ves el tráfico de siempre y dices, qué hermoso vivir en una ciudad tan grande y tan llena de vida. Sales y la gente no te estorba y les das el saludo a todos. ¿Por qué? Porque tus emociones en ese momento son
de mucha felicidad. Entonces la visión que vas proyectando del mundo es de un mundo feliz, lleno de posibilidades y esperanza. Ahora imagínate que esa persona de la que estás enamoradísima te dice, ¿sabes qué? Pues siempre no. Pero podemos ser roomies, ¿no? Podemos ser Ajá. amigos si quieres. Entonces se te cae el mundo. Ajá. Abres tu ventana y ves un montón de tráfico. Maldita ciudad, ¿por qué vivo aquí? Un chorro de tráfico, la gente te estorba, no quieres hablar con nadie. Yo ya nunca voy a creer en el amor. ¿Quién no ha dicho eso? Yo me retiro del amor. Yo ya no sirvo para eso. Aquí dejo mi gafet, yo ya no quiero. Te vuelves desesperanzado, te pones triste, el mundo se vuelve oscuro. Es decir, el mundo está allá afuera, pero lo importante es la visión que tenemos nosotros de ese mundo. ¿A qué me refería con uno de los errores que pueden cometer las personas que comienzan a emprender? Es que cuando empiezas a emprender, cuando tienes una idea de un negocio, generalmente tienes una buena idea siempre, ¿no? Claro. La idea es buenísima. Voy a poner un café de capibaras. No hay ninguno en la ciudad. Y a la gente le encantan los capibaras. A quien no le gustan los capibaras es un psicópata. Entonces, a todo el mundo le gustan los capibaras, va a ser un gran negocio y me va a ir muy bien y voy a tener un chorro de dinero y va a estar lleno. Sí, empiezas a fantasear, empiezas a ver un montón de escenarios donde tu negocio es perfecto y a veces te vas con esa fantasía. ¿Qué haces? Te vas en base a algo que tú sentías que era un buen negocio. Y yo creo que emprender un negocio tiene que ver con cosas muy concretas, más que con sentir. Yo creo que ese es uno de los principales errores que cometen muchos emprendedores. Sienten, ¿sí?, de emoción que va a ser un buen negocio, pero nunca se han puesto a revisar si en verdad los números cuadran, si hay proveedores, si la gente, bueno, a todo el mundo le gustan los capibaras, pero quién sabe qué tanta gente va a pagar por ir a comer con capibaras. Entonces, se dejan llevar por este impulso de, me da la sensación de que esta es una gran idea, pero nunca se ponen a investigar demasiado. Wow, bueno, la verdad es que me dejaste en shock porque pensé que nos ibas a dar a lo mejor una respuesta simple, pero esto que acabas de decir, yo lo viví en carne propia. Ujú. Precisamente cuando iniciamos esa fantasía, entré en esa fantasía, ¿no? En decir, claro, a la gente le va a encantar este bar, estos adornos, la gente va a venir y resulta que emprendimos desde la emoción y no desde los números, ¿no? Ese fue el primer error y tienes completa la razón, ¿no? Es algo como estar en el enamoramiento, que te enamoras de tu idea, pero sin, desde el punto de vista no siendo racional, ¿no? No metes la razón, los números, me va a comprar la gente, no haces el estudio de mercado, no haces exactamente las cuentas, no haces la proyección de cuánto dinero necesitas para que tu mercado, para que tu negocio sobreviva en el mercado, no haces un análisis de la competencia. Entonces, wow, o sea, es realmente, excelente tu respuesta. Ese sería el primer error. Y bueno, ¿y cuál sería entonces la recomendación a ese error? O sea, ¿qué nos recomendarías desde el punto de vista un poco más racional? ¿Qué podríamos hacer para evitar ese error antes de emprender, psicológicamente hablando? Conocer, ¿sí? Conocer aquello a lo que te vas a dedicar. Es verdad que es importante estar emocionado. De hecho, amar lo que haces, aunque suene un poco cursi quizás, es súper importante. Si quieres, lo hablamos de por qué es importante amar aquello que haces. Pero también conocer, es decir, empaparte del tema. Emprender es esas cosas que pareciera que cualquiera puede hacer, Ujú. pero una vez que estás ahí te das cuenta de que, ah, caray, no, 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 tiene su chiste, ¿sí? Entonces, empaparte de aquello que intentas realizar. Saber mucho, reconocer que no sabes muchas cosas acerca de emprender. Y eso duele mucho. Eh, algunos emprendedores, personas que quieren iniciar un negocio, que tienen una gran idea, generalmente se van a topar que sus pares o otras personas
de ese ambiente les dicen, híjole, tu idea no va a funcionar. No, 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 pero yo voy a hacer que funcione. ¿Sí? Ujú. Y de nuevo nos vamos a la fantasía. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Es conocer muchísimo. Como cuando te preparas para un examen y dices, no me van a agarrar en curva en ninguna de las preguntas porque yo domino al 100 el tema. Eso es dominar aquello a lo que te quieres dedicar. Y eso es lo difícil, porque implica esfuerzo, tiempo, dedicación, ¿ok? Tolerar el fracaso, tolerar que no va a ser una recompensa de un día para otro. Mi papá tenía un consultorio Ujú. y mi papá me decía que él cuando abrió su consultorio, él decía, aquí va a llegar la gente, voy a tener filas de gente. Dice, él no separaba a nadie. ¿Médico tu papá? Mi papá es médico, Ajá. sí. Y dice, no separaba a nadie. Entonces, era una frustración tremenda Claro. que también tienes que aprender a tolerar la frustración, Ujú. a aprender a tolerar que las cosas no van a salir a la primera. Ujú. Sí. Sí. Wow, excelente. Ever, yo te conocí ya hace algunos años, ya bastantes años, y me estás haciendo recordar pues esos momentos cuando mi hermano y yo abrimos nuestro negocio y realmente ahorita lo veo en retrospectiva, ¿no? Hace 12 años emprendimos y sí hemos tolerado todo ese tiempo, ¿no? Y además hemos madurado, ya tomamos las decisiones ya mucho más analíticos, claro, de repente, claro, con emociones, porque sí amamos lo que hacemos, Ujú, amamos la música que ponemos, amamos nuestro lugar, ¿no? Es muy satisfactorio ver ahora el lugar con tanto reconocimiento de todos nuestros clientes que amamos, pero porque tuvimos el valor, el coraje de pasar ese punto, pues de frustración, como tú dices que tu papá, ¿no? Que nosotros también pensábamos que íbamos a tener lleno simplemente por abrir un lugar. ajá. Y la verdad es que no, o sea, así como tu papá, ¿no? Abro el consultorio y bueno, ya me van a llegar ríos de pacientes cuando la realidad es que no, no es así. Pero, como dice Ever, conocer y bueno, de la biografía que yo he leído, los que saben recomiendan que si quieres emprender en algún lugar o en alguna empresa, puedes trabajar en ese giro o en esa industria un tiempo para que aprendas. De hecho, Warren Buffett, que yo lo menciono mucho, que es alguien sumamente brillante, que yo leo mucho biografía de él dice que nunca inviertas en una empresa o compres acciones en esa empresa si no conoces a qué se dedica o si no has consumido su producto. Por ejemplo, Coca, pues Coca, todos hemos tomado Coca, ¿no? Un Ujú. refresco. Entonces, lo ideal es conocer, como bien dices, esa es la respuesta, conocer todo lo que puedas de esa empresa. Fíjate, Ever, que estuve haciendo algunas búsquedas en Google Trends, ¿no? Que es el lugar donde tú puedes buscar lo que más la gente necesita saber, la información que ellos quieren saber. Y una de las búsquedas que más tiene Google Trends es el miedo al fracaso al emprender, ¿no? Y esto es, digamos, psicología del emprendimiento. ¿Por qué crees que el miedo al fracaso paraliza tanto a los emprendedores mexicanos que quieren intentar emprender o bueno, a cualquier persona porque el miedo paraliza, ¿no? No siempre, ¿No siempre? no siempre, fíjate, el miedo tiene una función. Todos los sentimientos tienen una función. Lo hemos visto en Intensamente, ¿no? Cuando hay Ujú. tristeza, todo, que dicen, ¿para qué sirve la tristeza? Bueno, tristeza tenía una función. El miedo tiene una función. Tú vas caminando por una calle, sí, oscura, y de repente ves ahí una silueta, te asalta el miedo. Gracias al miedo tú dices, tal vez no sea buena idea pasar por este callejón, ¿sí? El miedo, antes que paralizarte, te indica, aquí hay algo que te pone en riesgo, ya sea física, mental o emocionalmente. Ok. Pues el miedo es sano, porque el miedo te va a indicar dónde hay peligro, dónde no te metas. Ok. Pero ahora también hablaste de otra cosa, el fracaso. Ujú. Yo creo que todos los que en algún momento estuvimos en la prepa o en la universidad, nos tocó tener ese amigo que no le tenía miedo al fracaso. Que iba, invitaba a una a bailar, le decía, no gracias, se iba con otra, no gracias. Y también teníamos el amigo que decía, en la vida, sí, en la vida voy y la invito a salir, a bailar. Estás loco si crees que la voy a invitar. ¿Sí?
estamos viendo dos miedos, ¿no? Estamos viendo el mismo escenario. Invitar a alguien, tolerar un rechazo, fracasar. El objetivo es que salgas conmigo, que platiques conmigo. Y hay gente que podía superar ese miedo al rechazo, tolerar el que a lo mejor fracaso y me dice, no, vete de aquí, o ni me hace caso. Y podía seguir adelante. Y había otras personas que ni siquiera se animaban a dar el primer paso por ese miedo tan grande. ¿Ok? Ahí estamos encontrando un miedo que paraliza. Pero el fracaso. Yo empezaría por preguntarle a alguien que tiene miedo al fracaso, ¿qué es el fracaso para esa persona? Ujú. Sí. El fracaso no se va a significar lo mismo para todos. No. Hay personas para quienes el fracaso, bueno, es una oportunidad perdida y sigo adelante. Estamos hablando de emprendedores. Hay emprendedores para quienes el fracaso significa se fueron los ahorros de toda mi vida o muchos años de esfuerzo se van en esto. Ujú. Fracasar significa empezar de cero. Ujú. Hay gente para quien el fracaso significa que quizás no soy lo suficientemente bueno para funcionar en la vida, ¿no? Imagínate que a medida que tú vas creciendo, empiezas a introyectar, es decir, a hacer tuya la idea de que tú no eres lo suficientemente bueno, especial, valiosa. ¿Ok? Y siempre está rondando por ahí esa idea. Y quieres emprender un negocio. Pero si fracasas, ese fracaso te va a confirmar lo que tú siempre has sospechado de ti. Entonces, para no llegar a ese punto, mejor ni siquiera lo intento. Mejor ni siquiera lo invito o la invito a bailar, porque en el fondo yo siento que no soy merecedor o no soy lo suficientemente atractivo, gracioso, simpático. Y si me rechaza, va a confirmar eso que yo ya temo. Entonces mejor me alejo de eso. No me quito el miedo, pero tampoco confirmo esa idea que ya venía desde antes. Por eso te digo, yo empezaría, por eso los psicólogos hacemos mucho eso, de irse al pasado, porque la idea del fracaso no es innata, se va construyendo. A ver, acabas de contestarme, bueno, no completo, pero es el miedo o la idea del fracaso, como tú lo dijiste, ¿nacemos con él? ¿Es innato o lo vamos formando en el transcurso de nuestra infancia o adolescencia? Yo creo que el miedo al fracaso se va construyendo, se le va dando un valor afectivo muy particular en cada uno de nosotros. Tú ves el micrófono aquí y mi mente dice, aquí hay un micrófono. Es como un departamento de mi mente que dice, micrófono. Pero luego hay otro departamento de mi mente que se encarga de darle un valor afectivo a las cosas. ¿Sí? Digamos que este micrófono me lo regaló mi papá, entonces yo voy a ver el micrófono y decir, un micrófono. Y si yo quería mucho a mi papá, etcétera, va a tener un significado afectivo especial. Ay, voy a decir, qué bonito mi micrófono. Me gusta mucho. Con las personas pasa eso. Tú ves a una persona que pasa siempre por tu casa y no la conoces, dices, ahí va una persona y ya. Ves a una persona a la que quieres muchísimo, no es solo una persona, ya hay un valor afectivo sobre esa persona, ¿ok? Ya esa la envuelve. Hay una parte como que brinda de emoción a los objetos y a los sucesos que nos rodean. Entonces, fracasar es un suceso. ¿Cómo se vivía el fracaso en nuestras familias, en nuestros entornos? Eso va a ser muy importante. Por eso siempre nos vamos mucho al pasado de ¿cuándo fue la primera vez que fracasaste? ¿O cómo actuaban las personas a tu alrededor cuando algo no salía como tú esperabas? O incluso el- algo que sucede es, todo me lo dieron. Entonces no estoy acostumbrado a recibir un no. Y la vida te pone muchos nos. Claro. Ujú. Entonces, inicias un proyecto y no sale como esperabas, la gente no responde como a ti te gustaría.
Ujú, dices, no, ¿qué es esto? Claro, el fracaso me domina, me hace sentir una frustración tan tremenda que no puedo tolerar. Entonces el miedo al fracaso tiene que ver eso. ¿Cómo nos enseñaron o qué nos enseñaron que era el fracaso? Y también, ¿qué tanto fracasé en mi vida? ¿Qué tanto me dejaron fracasar para aprender que se siente feo, pero que puedo seguir adelante? ujú. Oye, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, yo creo que mientras más lo intentes, obviamente, hasta por estadística, más posibilidad de fracasarlo vas a tener, ¿no? Yo he tenido personas que me han dicho, ¿otra vez lo estás intentando? Ciertas cosas que yo he tenido en mi vida que he intentado. Y afortunadamente yo tengo la capacidad de entender de que, bueno, es mi proyecto de vida, es mi vida y lo que ellos opinen no me interesa, ¿no? Ujú, Y sí, yo les digo, sí, lo voy a intentar y no importa que siga fracasando para ustedes. Para mí es una forma de intentarlo. ujú, No es exactamente un fracaso, sino es una manera de intentarlo y a lo mejor en esa no, pero probablemente sí. Y ahorita que hablabas de que cómo veían en nuestra familia los fracasos, ¿no? Con quién nos creamos, ¿no? O sea, en ese caso, nuestras etapas muy tempranas, la niñez, desde que éramos bebés, la niñez, la adolescencia, cómo veían nuestros padres o abuelos, depende de con quién hayas vivido esos años, cómo veían el fracaso, ¿no? O sea, como algo, ay, horrible, se va a acabar el mundo, o inclusive nuestros padres, por tratar de protegernos, no nos permitían aventurarnos, ¿no? Hacer cosas por el miedo de ellos a nosotros fracasar, cuando realmente nosotros tenemos que experimentar eso. Entonces, si un emprendedor va a iniciar un negocio o alguien va a emprender, ¿cómo podría darse cuenta si es realmente ese miedo al fracaso que trae él por cuestiones de su crianza con sus padres o que podría ser prudencia de él? Porque si bien las personas con que nos creamos nos están inculcando ese miedo, pero también habrá unos que lo hacen desde el punto de vista como con prudencia, ¿no? Decir, bueno, no lo voy a intentar porque a lo mejor fracaso, pero desde un punto de vista más racional. ¿Cómo crees que se puede dar cuenta un emprendedor que no es el fracaso que sus papás le metieron, el miedo que sus papás le metieron, sino es la prudencia o el razonamiento de él? ok. Primero que nada, conociéndose. ¿Sí? Ujú, Primero te tienes que conocer. Si el miedo te paraliza, si el miedo ya no te deja hacer absolutamente nada, ya estamos hablando de un miedo patológico, por así decirlo. Ok, exacto. porque ya no te puedes mover, ya no tienes iniciativa, ya no te permites imaginar, ya no tienes esos intentos, ok, porque muchos intentos van a salir mal. Somos falibles, ¿no? Entonces, va a haber cosas que te van a salir mal y cosas que te van a salir bien, pero ya no intentas nada. Te retraes, ya no sales de ese Ujú. mundo de confort que es el de no intentar algo nuevo. Entonces ahí ya estamos hablando de un miedo que te paraliza y que te está haciendo daño. Ahora, ¿cuándo saber qué es este miedo al fracaso que nos han venido inculcando? Lo que te decía, creo que al principio es, tienes que empezar a conocer un poquito de tu historia de vida. Yo muchas veces me han dicho, pues yo tuve una historia buena, ¿sí? Ujú. Una buena historia. Yo les diría, nada más cambia el muy buena historia a yo tuve una historia de vida. Y en la vida pasan un montón de cosas, situaciones que hacen que nuestros padres reaccionen con nosotros de cierta manera. Por poner un ejemplo, ¿no? Imagínate unos padres que han tratado de tener hijos durante casi una década, no lo logran, por fin tienen uno solo. ¿Cómo crees que lo van a tratar? Wow. Pues lo van a cuidar y sobreproteger porque es mi único hijo y no quiero que nada le pase y no quiero que nadie lo toque porque si le pasa algo me muero. Entonces se vuelven a lo mejor esos padres sobreprotectores. También la historia de los propios padres. He escuchado
muchas historias de vida donde los padres no tenían absolutamente nada, Claro. ¿ok? Entonces, quizás no había este acercamiento con los hijos, esta calidez, porque para ser cálido había que tener tiempo y energía, y los papás están trabajando todo el día, ¿ok? Entonces, ¿y eso los convierte en malos padres? No, No. pero tuvieron carencias, ¿sí? Hicieron lo mejor que pudieron y aún así tuvieron carencias. Esos padres sobreprotectores que luego a lo mejor el hijo dice, no, no me dejaban hacer nada ni salir. Claro, le dolió, pero eran malos padres o más bien intentaban hacer lo mejor que podían Claro. con lo mejor que sabían en ese momento, Ok. ¿sí? Cuando hablamos de fracaso, hay que ver las expectativas también de los padres sobre los hijos. Ujú. ¿Qué tal si fracaso y decepciono a mis papás? Hijos de empresarios o de gente muy exitosa que de repente pues no le gusta el negocio familiar. Ujú. Y se quedan ahí. Y si no lo logran, significa que voy a decepcionar a alguien a quien quiero agradar mucho. Porque todos queremos el amor de nuestros padres. Por eso el fracaso se va a significar algo diferente para cada uno. Ok. ¿Cómo lidiamos con ese miedo al fracaso? Empieza por conocer tu Por historia, de dónde conocer tu historia. vienes. Claro. Sí. Bueno, he visto mucho ese caso. Yo creo que un ejemplo es como un boxeador, Julio César, muy exitoso, ¿no? Ujú, Y sus hijos, pues claramente no les gusta boxear tanto como el papá, ¿no? ujú, Y yo he visto, lo he analizado, ¿no? Que es tan alta lo que logró el papá que ellos no pudieron lograrlo. Pero bueno, al final, pues yo digo, pobres, a lo mejor tuvieron todo, pero esa presión social de tengo que ser más que mi papá o tengo que quedar bien con mi papá, pues puede ser para un ser humano muy doloroso. ujú. Pero como dices tú, lo primero es el conocimiento y la aceptación de la historia familiar y exactamente no culpar a tus padres porque pues ellos actuaron de la mejor manera y con las herramientas que tuvieron en ese momento, ¿verdad? En ese momento, claro. Y primero te vas a enojar. Cuando Claro. conozcas tu historia de vida, primero te vas a enojar y vas a decir, no, pues de todos los padres del mundo que había, pues me tocaron los peores, ¿no? Sí, primero me tocó México y luego me tocaron los peores padres del mundo. Entonces, Ajá. vamos en combo aquí. Y la verdad es que es normal que te enojes, porque fueron cosas que te dolieron. Pero una vez que te enojas, lo lloras, te pones triste, analizas, te logras reconciliar. Y es bien padre esa Sí, parte es cuando, padrísimo. cuando la persona logra reconciliarse con su pasado, con su historia y dice, ok, no me gustó mucho de lo que viví, pero gracias a eso que viví soy la persona que soy ahora. Claro, sí. Oye, a ver, ¿y cuándo crees que entra emprendedor o cualquier persona? Porque todo lo que estamos platicando nos ayuda para aplicarlo en nuestros proyectos, ¿no? Empresariales, personales. ¿Cuándo crees que llega ese momento de reconciliación? Yo te puedo decir que, claro que yo en mi adolescencia, mi juventud, por supuesto que tuve muchísimos rencores con mi vida, ¿no? Como dices, para empezar no hay que poner, tuve una buena o mala vida, pero simplemente con mi historia de vida. Ujú. Pero estoy en un momento en que ya me reconcilié con eso y dije, bueno, es la vida que me tocó vivir, la acepto y qué bueno, porque eso me hace precisamente no ver un fracaso como otra gente lo dice, ah, es un fracaso, yo digo, ay, para mí no es un fracaso, lo que sigue, ¿no? Porque digo, pues no es un fracaso, simplemente es un intento, se logró, qué bueno, si no se logró, también. ¿Cuándo crees que puede empezar eso, esa conciliación desde el conocimiento entonces? Y la terapia, obviamente. Desde el conocimiento y sobre todo ser sincero con uno mismo, ¿no? A nadie quiere ser el villano de su propia historia, Ujú. ¿sí? A veces, ahorita que decías de adolescentes, ¿no? Creo que la adolescencia es una etapa muy conflictiva porque, por un lado, queremos ser adultos, ya, Ujú. ya déjenme, sí, yo soy un adulto grande, pero al mismo tiempo también es cuídenme. Y es esa, por eso a ratos los adolescentes están muy cerquita de la familia y de repente los avientan y quítate y no, no quiero que te vean cerca de mí y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer
que así como nos sucedieron cosas, quizás nosotros también hicimos cosas, Claro. ¿sí? La terapia no es un proceso que trae mucha paz, mejoras muchísimo los vínculos que tienes con las otras personas, sí vives mejor, pero es como ir al gimnasio, ¿no? Ya cuando vas en la tercera serie dices, no, dices, ya basta y te duele el cuerpo y dices, ¿por qué estoy aquí? Podría estar comiendo, o viendo la tele y lo sufres el gimnasio, pero al final ves los resultados. Un poco así es la terapia. Hay momentos que no son pues, tan bonitos como cuando te das cuenta de qué cosas hice yo, o en el caso de emprender, ¿no? Que dices, no, el mundo está contra mí, soy un pésimo, no sé hacer nada bien, soy el peor emprendedor del mundo. Oye, y te pusiste a estudiar lo que ibas a Ujú, emprender, ¿estudiaste? sí, te preparaste, escuchaste los consejos de la gente que te decía, "Ajá, como que ahí no es, amigo, ¿sí? Ujú, No es tan buena idea. O sea, ir reconociendo qué cosas hago yo para que a veces no tenga los resultados que deseo. claro. Y no en un afán de decir, pues qué pedo. No, en un afán de poder darme cuenta de que yo también hago cosas que me perjudican y si las dejo de hacer, quizás me empiece a ir diferente. Claro, sí. Esos patrones que te hunden, reconocerlos para dejarlos de hacer. Ujú. Sí, reconocer los errores, ¿no? Y exacto, darte cuenta, porque también yo he visto a personas que le echan la culpa a todo, a la economía, al gobierno, pero realmente no hicieron ellos el trabajo de información, de conocimiento. Y algo que también estás mencionando ahorita, que creo que también considero, es cómo ves la vida, ¿no? El punto o la autopercepción de positiva de uno mismo. Estaba leyendo un estudio del Tecnológico de Monterrey, que lo pueden encontrar en la web. Encontró que la autopercepción positiva reduce el miedo al fracaso, dicen ellos, casi un 20%. ¿Cómo trabaja un psicólogo con un emprendedor para cambiar la autopercepción, como dices tú, de qué fracasado soy, a darle la vuelta y que ese emprendedor ahora tenga una actitud positiva? Ok, tú puedes llegar a un ambiente donde te hacen sentir de lo peor. Me pongo de ejemplo, ¿no? Yo soy psicólogo, por lo tanto, no sé nada de números. Soy fracaso total. Entonces, yo me rodeo en un ambiente donde hay arquitectos, ingenieros, matemáticos, pues me voy a sentir bastante tonto, ¿no? ¿Sí? El entorno influye en la autopercepción que yo tengo. Entonces, yo estoy entre ingenieros y matemáticos, yo ahí con mi librito de psicología, oye, ¿cómo te sientes? A ver, una sonrisa, ¿sí? Entonces, claro, me voy a sentir pues, ridículo, a lo mejor un poco tonto, como un bicho raro. Ujú. En cambio, estoy entre otros colegas, a lo mejor ahí destaco o me siento parte del grupo. Entonces, eso pasa también desde nuestra infancia. No sé si has visto a los bebés, ¿no? Que de repente los cargan y dicen, qué bonito, todo rojo, que son como Kirby's. Ujú. Que les agarran los cachetitos y qué bonito, y es la cosa más hermosa que he visto. Llegan las tías y beso, 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 beso. Entonces, en ese entorno, claro que el niño o la niña que va creciendo dice, pues soy lo mejor de lo mejor aquí, ¿eh? Soy Ujú. tipazo o tipazo. Sí. Y oye, hija, qué bonito dibujas, qué inteligente eres, buen intento en esto, en lo otro. Ok, va creciendo esta idea. Los demás, por cómo me tratan los demás, es como yo voy construyendo la idea de mí mismo. Pero ¿qué tal si llego a un ambiente donde me dicen, no, pues tú deberías ser así y asá y de este otro modo, todo lo que haces está mal? Gente súper creativa, pero que no se puede quedar quieta en el salón, Ujú. pero que son súper inteligentes. No, pues este es un menso, no sabe hacer absolutamente nada, no va a llegar a nada en la vida. A mí en la escuela yo recuerdo compañeros que le decían, hay uno que le decían, usted solo va a ser gordo en la vida. Y así como que digo, pues qué necesidad había de eso, ¿verdad? Entonces, los ambientes van construyendo una identidad. ¿Sí? Pero si te fijas en el ejemplo,
Es la misma persona, lo único que cambió es el ambiente. Entonces lo que le decimos al paciente o al emprendedor en este caso es, primero que nada, ¿cómo se construyó esa idea que tienes de ti mismo? ¿Qué había a tu alrededor que reforzó esa idea de que o eras suficiente o no eras suficiente? De que eras un buen hijo o de que eras un mal hijo. ¿Ok? De que eras una niña capaz o de que eras una niña incapaz. Darte cuenta de que el ambiente te formó así. No es que tú fueras eso que decían. El ambiente. El ambiente te hizo creer que eras eso. Si logramos separar esas dos cosas, es como decir, a mí toda la vida me dijeron que a lo mejor no era capaz de pintar hermoso y que era un pésimo artista, y eso influyó en mi autoestima, de que soy pésimo en esto. Ve cómo pinto, no sé hacer nada bien. Pero ¿en qué ambiente me desenvolví? Quizás si me hubiera desenvuelto en otro ambiente, las personas me hubieran dicho, oye, pues tú no sabes pintar nada, pero qué bueno eres para hablar, para hacer amigos, para crear relaciones. Ujú, Sí. Entonces ya cambia la autoestima, ¿ve? claro. Ya no es Évero Vero, el fracasado en pintura, sino Évero Vero, El exitoso. el exitoso comerciante, vendedor, parlanchín, ¿sí? Ujú, Y eso va cambiando el amor que tienes por ti mismo. por ti mismo, sí, Ujú. así es. En la medida que crezca ese amor por ti mismo, vas a tener menos miedo a fracasar. Lo ves en los grandes vendedores, en los empresarios, esa facilidad que tienen para acercarte, comunicarse contigo, se desenvuelven socialmente y notas esa seguridad que te da confianza, ¿verdad? Ujú, Que dice, no, con este sí invierto, sí le sabe, y a lo mejor no le sabe, ¿ok? ujú. Pero lo dice con Pero una no importa. confianza, Exacto, ¿sí? sí. Y eso va a ser muy importante al momento de emprender. Porque los emprendimientos o los emprendedores no son islas, necesitan conexiones. Ujú, Es muy difícil emprender tú solito. No sé si has visto en Instagram que de repente colaboración de un restaurante con otro, claro. van haciendo esos contactos. Entonces esa facilidad de desenvolverse, que muchas veces no se finge, es porque están seguros de lo que hacen. Ujú, exacto. Porque hay un amor propio, hay un autoconcepto fuerte, hay una historia que sanó incluso. Exacto, sí. Bueno, no me gustaría hacer autorreferencial, pero lo voy a hacer. Ahorita me acordaste de una historia que yo viví en carne propia. Desde el kinder, no sé si se acordarán, no sé si todavía existan, que te ponían unos sellos de cotorro, ¿no? Porque hablabas mucho. Entonces, para mí, todo alrededor, mis tías, toda la gente me traumaba de, es que Vero habla muy fuerte y no se calla y habla y habla. En el kinder me sacaban y me castigaban porque hablaba. En la primaria estuve unos meses estudiando en Estados Unidos y recuerdo que me castigaron porque no me callaba en clase, ¿no? Entonces fue como una situación en que yo me sentía mal por hablar y por mi voz, Ujú. en que me decían, es que hablas tan fuerte, es que tu voz está, hasta enfrente se escucha, y todo el mundo me lo decía. Entonces hice una autorreflexión y yo dije, bueno, claro, o sea, ustedes, yo tengo una habilidad que ustedes no tienen. Hablar fuerte, con claridad, y lejos ahora de verlo yo como algo que sí me traumaron en su momento, pero que ahora digo, es uno de mis potenciales, ¿no? Es Ujú. parte de mi seguridad y ahora lo puedo decir, amo mi voz, amo mi tono de voz, mi forma de expresarme. Y hace poco alguien me dijo, es que te escuchaste hasta enfrente. Le dije, qué bueno, quiere decir que me escucho, qué bueno, qué padre, quiere decir que soy escuchada, ¿no? Entonces, qué bueno que nos des este ejemplo y yo tener la oportunidad de decirlo es, todo lo que alguien nos diga que está mal, que no sabes hacer esto, porque el sistema educativo, como tú dices, ¿cómo se atreven los maestros a decirle a un alumno, tú nomás vas a servir para ser gordo, ¿no? Y qué lamentable el sistema educativo. Yo recuerdo que a mi hermano lo reprobaban en una materia porque no sabía tejer o coser. O sea, mi hermano no se dedica a eso, no tenía por qué saber eso y no iba a ser ni mejor o peor persona por no saber hacer una costura, ¿no?
Entonces, qué bueno que la gente se dé cuenta de todos estos traumas que inconscientemente la sociedad nos lo ha metido para salir de eso y en lugar de sentirnos mal, darle la vuelta, ¿no? Y decir, no, esta es una habilidad que yo tengo y que muchos desearían tener, ¿no? Claro. Ever, he escuchado mucho un término que se llama el síndrome del impostor. Es tiene que ver con eso que tú nos acabas de decir. ¿Nos podrías decir qué es eso, el síndrome del impostor? Porque ahorita actualmente en redes está en todos lados. Ok. Bueno, cuando hablan del síndrome del impostor se refieren a esta creencia que puede tener la persona de que no tiene las habilidades, las competencias necesarias para triunfar o ser lo que se espera de él o ella en la vida. Ujú. Lo notamos, yo creo que pues, todos hemos tenido algún amigo o amiga que le dicen, oye, pues qué bien te fue en tu programa, en tu proyecto, en tu clase, y dicen, ah, pues fue suerte, ¿no? Ujú. Fue suerte, o yo no hice nada, o me tuvieron lástima, ok. Ok. Y sí, es verdad, hay un impostor ahí. El objetivo es descubrir cuál es el impostor. Esta imagen que tengo de mí mismo tan devaluada, o la imagen que están viendo las otras personas. ¿Sí? Ujú. Aquí hay alguien que está diciendo mentiras, yo o la otra persona. Ujú. Creo que ese síndrome del impostor, esta serie de creencias y sentimientos que tenemos sobre nosotros mismos, pueden llegar a frenar a una persona no solo a emprender un negocio, sino a vincularse con otros amigos, amigas, en parejas, en su propio trabajo, con compañeros, proponer iniciativas. Esta sensación de que yo valgo o soy tan poco es una cárcel muy cruel porque en consulta te topas con gente, bueno, toda la gente que llega a consulta es maravillosa, pero te empiezan a hablar de aquellas cosas que desean, sus anhelos, y cómo este síndrome del impostor, todas estas creencias, los llevan al punto de paralizarse, no hacer nada, Paralizar, sí, estar sí. muy frustrados en su vida y al final no logran explotar al 100 pues todo su potencial y vivir una vida que yo creo que todos queremos, una vida feliz. Así es. Oye, a ver, ¿y este tipo de emociones te puede causar ansiedad? O sea, o hay mucha gente que se deja llevar también por la ansiedad, ¿no? Digo, ahorita mencionas, es no creerte realmente las habilidades que tienen, pero ¿qué papel juega la ansiedad en un emprendedor en el momento de tomar las decisiones? La ansiedad pues, ya estamos hablando de una patología, estamos hablando de una sensación desagradable. ¿Sí? Imagínate que te estás quemando, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes tomar una decisión bien pensada, fría, calculada, cuando te estás quemando? Cuando estás Exacto. teniendo una sensación tan fea en todo tu cuerpo. Eh, lo bueno de la ansiedad, yo diría, es que como casi toda la gente hemos padecido ansiedad en algún momento de nuestra vida, pues hay muy buenos, desde medicamentos hasta terapias. Hoy en día alguien con ansiedad puede hacer un montón de cosas, desde ir a terapia, tomar tratamiento farmacológico, el uso combinado de psicólogo y psiquiatra. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. La ansiedad es, es una sensación tan desagradable, pero que hoy en día existen muchas alternativas que pueden Claro, hacer que tu vida mejore. Uf, no tienes ni idea. radicalmente. Radicalmente. Qué bonito se siente cuando alguien que tenía tanta ansiedad llega y dice, ¿sabes qué? Al 100. Ya estoy bien, ¿no? Ujú. Me siento mucho mejor. Y se les ve en la cara y cómo lo dicen, que se la pasan increíble. Claro, entonces ya existen herramientas pues que podemos acudir o como dices, está la terapia Ujú. y yo creo que un emprendedor tiene que ir a terapia sí o sí, ¿verdad? Pues la principal herramienta de un emprendedor, me imagino que es su mente. Entonces, hay que tenerla a punto. Así 10 es. de 10.
yo digo, conócete. En la medida en que tú te conozcas, vas a dejar de cometer los mismos errores que te han llevado a fracasar muchas veces. Diría Alicia Villarreal, "Ah, tropecé, no voy con la misma piedra". Y todos tenemos eso porque todos tenemos patrones. Ujú, Y a veces los patrones los seguimos repitiendo porque no los reconocemos. ujú. Y la terapia te permite reconocerlos para dejar de hacerlo. Ok, bueno, tropecé de nuevo con la misma piedra. Tú eres del norte, por eso dices eso, pero es Gran de Julio canción, Iglesias. Himno del Es de Norte. Julio Iglesias, Ah, ¿eh? ¿es de Julio Iglesias? Sí. Yo creí que era Alicia. No, Ever, ya estamos en la recta final. La verdad es que no llegamos ni a la mitad de todo el cuestionario que teníamos, porque ha sido una plática maravillosa, de verdad, cómo te expresas, todo ese conocimiento que tienes. Ay, La verdad es gracias. que yo desde que te conocí, le comentaba a Carlos, hace muchos años te entrevisté y quedé fascinada con toda esa información que me diste, pero ahora ya es muchísimo más padre entrevistarte con mucho conocimiento que traes y muchísimas gracias. Entonces, vamos a comprometerte para que vengas una segunda ocasión, porque la Las verdad es que tu veces. tema es súper importante. Ya nos vamos, nada más, inmediatamente te quiero decir que no sé si sabías que la etimología de tu nombre proviene del inglés antiguo, aefre, adjetivo y adverbio que ha evolucionado y que significa siempre o para siempre. Y en el origen hebreo significa cruzar del otro lado, el que cruza al otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que tú eres un facilitador de tránsito, un psicólogo no hace el viaje al paciente, pero actúa como un guía, un puente para ayudarlo a cruzar al otro lado, ¿no? Al otro lado donde ya no está la ansiedad, donde ya no tienes el duelo, donde ya no está la crisis emocional, a la otra orilla donde está el autoconocimiento y la sanación. Eso significa tu nombre, no sé si sabías. Acabo de, me lo voy a tatuar, pero me va a faltar brazo para ponerme todo eso. Excelente. Pues Eve, muchísimas gracias. Ya No, te gracias a comprometiste ti. a venir de nuevo. Claro que ¿Va? sí, las veces que quieras. Excelente. Muchas gracias a todo el auditorio de Espacio TV aquí en Emprender con Vero. Nos vemos la próxima semana. Un saludo y muchas gracias.